el tema de la semana fue referido a lo que son números complejos y el tema de productos notables. Empezamos con el problema 1, en el que nos piden determinar la verdad o falsedad de esas proposiciones. Bien, entonces veamos esto. En la primera pregunta observamos lo siguiente. Nos dan un número complejo y dado de la manera binomial, por lo tanto, nos corresponde desarrollar. Bien, entonces veamos la proposición 1. El número complejo es dado como el cuadrado de 5 más i. Si desarrollamos esto, pues nos da 25 más 10 veces i más i al cuadrado. Recordemos que estamos aplicando el binomio al cuadrado. Pero este es igual a 25 más 10 veces i menos 1. Recorremos la otra propiedad. La unidad imaginaria elevada al cuadrado siempre me da menos 1. Por lo tanto, todo me da igual a 24 más 10 veces i. Aquí tenemos la parte real. Y esta es la parte imaginaria. Sumándolas, eso me da efectivamente 34. Por lo tanto, la primera proposición resulta ser verdadera. Nos vamos a la segunda proposición. ¿Y qué es lo que obtenemos? Tenemos el número complejo dado como 1 menos i sobre 1 más i. Necesitamos su conjugado, ¿no es cierto? Pero antes de hacer eso, podemos simplificar el número que está dado acá. Y para ello lo que hacemos es multiplicar por la conjugada del número que está en el denominador. Entonces tenemos acá 1 más i. Esto es 1 menos i. La conjugada del número que es el denominador sería 1 menos i. Y eso lo multiplicamos y dividimos. Efectuamos las operaciones respectivas y obtenemos lo siguiente. En la parte superior es 1 menos i al cuadrado. ¿No es cierto? Vamos a indicarlo acá. Todo esto es 1 menos i al cuadrado. Entonces, desarrollando 1 menos 2 veces i al cuadrado te da menos 1. Acá abajo hay una diferencia de cuadrados. 1 menos i cuadrado. Operando menos 2i sobre 2. Y esto te da menos i. Por lo tanto, tenemos lo siguiente. Z es igual a menos i y su conjugado cambia el signo a la parte imaginaria. Y esto resulta en i. Y aquí nos dice que debe ser i menos i, por lo tanto esta es una proposición falsa. Para la tercera proposición, nos dice si el módulo de esto es igual a raíz de 5. Entonces copiamos los números. 1 más i por 1 más 3i. Le aplicamos módulo a todo esto. Y por propiedad de módulo, esto a que es igual. Recordemos que el módulo respeta multiplicaciones. Lo voy a poner en este lado. Módulo de z por w es el módulo de z por el módulo de w. Propiedad muy similar a la que aparece en el valor absoluto. Entonces, en base a esta propiedad, digo módulo de 1 más i por el módulo de 1 más 3i. Y esto operando 1 al cuadrado, el imaginario es 1, también el valor al cuadrado, multiplicamos por el otro lado, parte real 1 al cuadrado, parte imaginaria 3 al cuadrado.
Operando, sale raíz de 2 y raíz de 10. Y todo esto, ¿cuánto me da? Pues raíz de 20. Y simplificando es 2 raíz de 5. Y aquí dice que raíz de 5, por lo tanto, la tercera proposición también es falsa. La clave viene a ser la A para esta pregunta. Entonces, ese sería el resultado para esta primera pregunta de los propuestos. Profesor, una consulta. Sí, Disculpe, sí, buenos días. sí, buenos días, En dime. en la proposición 3, por qué le sacó raíz a 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, 1 cuadrado más 3 cuadrado? Eso es debido a que, por definición, si z es a más b por i, entonces el módulo de z es la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. Y se toma la raíz positiva de esto. Esa es la Es definición de por propiedad, módulo. entonces. Ajá. Módulo normal del número Es que complejo. Es eso. Ujú. todavía no Sí. llego a la clase, pero estoy adelantando con esto. Ya, gracias. Ah, ok. Listo. Bueno, entonces, teníamos la siguiente pregunta. Es esa de acá. O en todo caso, ¿quieres hacer un repaso de lo que es la parte teórica de esto para resolver los problemas? Sí, por favor, estaría agradecida. Ya, entonces, dame un minuto. Tengo que ingresar a mi, a ver, teoría, semana 5 es esta. Entonces cargamos esto. Ya, la parte teórica es esta. Hemos hablado de números complejos. Y también se habla de producto notable. Imagino que tienes la separata, ¿no? Y ahí está más amplio, ¿no? Todo Sí, el sí la tengo. contenido. Ok. Entonces aquí es un repaso bien chiquito de cosas. Los números complejos, de manera binomial se llama, o de forma rectangular, se definen así. Es un par a más b por i. A y b son números reales y i se le conoce como la unidad imaginaria y su cuadrado se define igual a -1. A partir de esto ya uno se da cuenta que eso ya no es un número real. Propiedad, cualquier número real elevado al cuadrado es mayor o igual a 0. Aquí estamos diciendo que esto es -1. Como este número no es propiamente un número real, ¿no? ¿Sí? Hasta ahí estamos. Entonces, esa notación A más B por I es lo que se conoce como la notación binomial, ¿no? De los complejos. Al número A se le conoce como la parte real y al número B se le conoce como el imaginario o la parte imaginaria de Z. ¿Ya? Eso es lo primero que debo recordar. Algunas observaciones, ¿no? Casos particulares, ¿no? Si B es exactamente 0, entonces el número Z se reduce a la parte real nada más. En ese caso dice que Z es un número real. Y gracias a esto, nosotros podemos decir también que R como conjunto está incluido estrictamente en los complejos, ¿no? O sea, R es algo más chiquito dentro de los complejos. Es lo que me está diciendo en la primera observación. Respecto a la siguiente observación, si A es el que es exactamente 0, entonces al número le llamamos imaginario puro. Solamente está B multiplicado por unidad imaginaria. Imaginario puro. ¿Ya? Ahora bien, números complejos son la extensión, ¿no?, de lo que nosotros conocemos como números reales. Por lo tanto, necesitamos definir cómo es una igualdad en este conjunto. Y para igualdad de complejos, necesito dos cosas. La primera, ¿cuál es? Es esta. La parte real con esta de acá coincidan. Y la parte imaginaria coincidan. Y es como si fuera una igualdad de pares ordenados. ¿Ya? Es la misma idea. Luego tenemos otra cosa.
En los números complejos nosotros los podemos visualizar de manera geométrica de la siguiente forma. Voy a poner acá. Aquí hay una observación que es bueno recordar. Que a los números complejos se los puede representar en un plano. Ya no es como en los reales, solamente utilizamos una recta, ¿no es cierto? Esta de acá, de eje X. Y aquí está el 0, más infinito, menos infinito. Para representar los números complejos necesitamos dos ejes coordenados. Este llamamos el eje real. Y este de acá, el eje Y, le llamamos el eje imaginario. Entonces, si un número z, escrito de esta manera, si a es igual a 0, decimos que z tiene esta forma, imaginario puro, entonces solamente se ubica en este eje, en el eje vertical. Si b es 0, entonces el número complejo es solamente a, entonces el número solamente está en el eje x. ¿Estamos? Y a un número cualquiera complejo, entonces se le asigna un valor de a y un b. Digamos uno así. Y acá esto será ¿cuánto? Esto debe ser a, y esto de acá es b. Por lo tanto, este número complejo es z es igual a más b por i. ¿Estamos? Esa es la Sí, profe. representación de un número complejo en el plano cartesiano. Además, podemos darnos cuenta de algo que se va a utilizar en un ejercicio. Es que nosotros los números complejos los podemos exactamente sumar y multiplicar. Todas las operaciones de números reales se pueden hacer exactamente aquí, en los números complejos. Y esto de acá, fíjate, aquí se forma un rectángulo, este es B, y aquí ocurre algo, ¿no? Al número complejo, recuerdas un vector, ¿no? Es lo que has hecho en física. Un vector tiene su módulo, tiene su ángulo de inclinación, etc. Entonces, un número complejo también es similar, ¿no? Aquí tiene su ángulo y su tamaño, que le vamos a llamar la norma del número complejo, ¿ya? El ángulo se define así. La tangente de este ángulo es ¿cuánto? B sobre A. Y este ángulo, pues lo definimos que está entre de menos pi a pi, o de 0 a 2pi, dependiendo de la notación. ¿Ya? Pero lo que nos importa es, por ahora, que ese ángulo se le llame el argumento del número complejo z. El módulo o norma de z se denota de esta manera. Y como se define, la raíz cuadrada positiva de a cuadrado más b cuadrado. ¿Estamos? Por ejemplo, Usted aplica, ¿no? si tengo este número complejo 2 más 2 menos 3i, por decir, su módulo, ¿quién será? Hago raíz cuadrada, el 2 lo elevo al cuadrado, el menos 3, solamente el menos 3, elevo al cuadrado, y esto ¿cuánto me da? 4 más 9, y esto me da raíz de 13. Y eso es todo. Para tomar el módulo o norma, siempre se toma la raíz positiva. Y de hecho, se comenta ¿no? que el módulo es la generalización del concepto de valor absoluto que hemos tenido en números reales. Valor absoluto, ¿qué cosa era? ¿Qué tan lejos está un número real del cero? ¿Correcto? El módulo de un número complejo es igual. ¿Qué tan lejos está este punto que representa el número complejo desde el origen? Solo que esa distancia ya se mueve en todo el plano. En todo el plano. Y es por eso que la fórmula tiene dos componentes. Y siempre estamos en la raíz positiva de esto. ¿Ya? Entonces, tenemos ese pequeño detalle con los complejos. Seguidamente, nosotros necesitamos, ya que definir la igualdad, también me interesa definir lo que son operaciones con estos números complejos.
Y ahí tenemos estas. Tenemos dos números complejos, a más b por i y b doble c más d por i. Entonces la suma, lo que hace es las partes reales por un lado y los que están multiplicados por i al otro lado. Y eso es todo. Para el producto, esta fórmula, ¿por qué sale? Fíjate. A más b por i. Si multiplicas con c más d por i. Y aplicas tus reglas de álgebra, ¿no? A por c. A con di. ¿Qué propiedad es esta? La distributividad. Bi por c. B por c por i. Bi por d por i. Eso entonces agrupas bd y quedaría i cuadrado. Pero i cuadrado, ¿cuánto era? Menos 1. Por lo tanto, eso te queda ac menos bd más, aquí factorizas el i, ad más bc. Entonces multiplicado por i. Y ahí tienes esta fórmula. ¿Sí? Entonces, aquí hay alguna definición. Se me bloqueó la máquina. La máquina se me bloqueó. Disculpa. Aquí. Bien. Entonces, aquí algún concepto. Ya adelante uno que era el módulo, o también llamado norma de un número complejo. Es esta expresión. El conjugado de un número complejo. Mira, si tu número es a más b por i, su conjugado simplemente a esto le cambias de signo. Y eso es todo. Por ejemplo, si tu número es 3 menos 2i, su conjugado, ¿quién va a ser? 3 más 2i, porque este menos 2 le estás cambiando el signo. ¿Estamos? El módulo del complejo es esta expresión. Ya habíamos hecho un ejemplo anterior. 3 al cuadrado y el menos 2, que es para z, también elevado al cuadrado. Y es 9 más 4, pues, raíz de 13. Si se puede simplificar, enhorabuena. Si no, se deja ahí. Algunas propiedades, ¿no?, con respecto a esto. Estas son unas fórmulas que, si te las recuerdas, te ahorran un poco de tiempo al momento de hacer cuentas, ¿no?, con números complejos. ¿Cuáles son? 1 más i al cuadrado, que es igual a 2i, y 1 menos i al cuadrado, que es menos 2i. ¿Cómo así salen estas fórmulas? Vamos a hacer un pequeño. 1 más i al cuadrado, te sale ¿cuánto? 1 más 2i más i al cuadrado. El cuadrado, ¿cuánto era? Menos 1, por lo tanto esto queda 2i. Y la otra fórmula es parecida, al final queda menos 2i. La b también se puede trabajar de manera similar. Es lo que estaba haciendo en el ejercicio anterior, ¿recuerdas? 1 menos i, yo lo puedo escribir así. 1 más i, 1 menos i. Y es como si estuviese racionalizando expresiones con radicales. El conjugado de 1 menos i, ¿cuál es? 1, si esto es menos, aquí pasa a ser más. Y para que no afecte, arriba te multiplico por esa misma cantidad. Arriba, ¿cuánto queda? 1 más i al cuadrado. Y abajo es una diferencia de cuadrados. 1 menos i al cuadrado. Este ya lo tenemos arriba. Eso era 2i. Y abajo, i al cuadrado es menos 1. Y con este menos se hace 1 más 1, 2. Y simplificando, queda simplemente i. Es esta fórmula. Y la otra se obtiene por un proceso parecido, multiplicando el denominador por su conjugada. Y ese proceso es muy parecido a racionalizar expresiones con radicales. Veamos un ejemplo. Nos dice que z es ese número complejo. ¿Cuánto valdrá la parte real de z más 2? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos el número z, que es, vamos a llamarle a más b por i. Su conjugado debe ser entonces a menos b por i. ¿Está claro esa parte? Simplemente estamos aplicando la propiedad. Y seguidamente tenemos esto. 2i menos z conjugado es 5 más 13. Entonces 2i menos el conjugado de z, ahí está, igual a 5 más 3i. Luego, ¿qué hacemos? Agrupar todo. Aquí hay parte real, es menos a, y ahí está menos a. Aquí hay 2i, y aquí hay menos menos bi, y eso te da más b
por i. Y luego al otro lado es 5 más 3i. Entonces aquí lo que aplicamos es igualdad de números complejos. Menos a tiene que ser igual a 5 y todo esto tiene que ser igual a 3. Entonces, a vale 5, menos 5, y 2b, 2 más b es 3, por lo tanto b vale 1. El número complejo, aquí está, z es menos 5 más i, y z más 2 será menos 3 más i. Su parte real es solamente esto de acá abajo. Esta de acá, esta es la parte real de z más 2. Y ahí queda el problema. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ya, entonces sigamos en esta parte. Las potencias de la unidad imaginaria. La unidad imaginaria, recuérdate, solamente definimos que i al cuadrado es igual a menos 1. Si i al cubo, ¿cuánto sería? I al cuadrado por i. Menos 1 por i, menos i. I a la cuarta, ¿cuánto sería? I al cuadrado por i al cuadrado. Menos 1 por menos 1 te da 1. I a la 5, ¿cuánto sería? I a la 4 por i. I a la 4 ya sé que es 1, entonces esto queda i, y así sucesivamente. Entonces, de todo esto resulta esta propiedad. I elevado a un múltiplo de 4 siempre te da 1. I elevado a un múltiplo de 4 más 1, eso te da i. I a un múltiplo de 4 más 2 te da menos i. Finalmente, i elevado a un múltiplo de 4 más 3, eso te da menos i. Esto de acá se puede resumir también de otra manera un poco más visual. Voy a colocar algún pequeño diagrama en esta parte. Voy a hacer un círculo. Y ahí va. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pongo acá al medio unas cuantas construcciones. Acá. Y esto es, aquí adentro voy a poner i elevado a la n. Cuando n es múltiplo de 4, esto es igual a 1. Cuando n es múltiplo de 4 más 1, entonces esto es igual, esta potencia es igual a i. Cuando n es un múltiplo de 4 más 2, esto da menos 1. Cuando n es múltiplo de 4 más 3, entonces esto es igual a menos i. Y esto gira la rueda. Cualquier número entero va a estar en uno de estos 4 casos. Y esto agota todas las posibilidades para n. ¿Estamos? Potencias enteras de la unidad imaginaria. Bien. Entonces, pasamos a nuestra diapositiva. Y aquí tenemos un ejemplo. ¿Cuánto será i a la 2023? ¿Y cuánto será i a la 122? 2023. ¿Qué tipo de número es respecto al 4? Recordamos un poquito de álgebra, ¿no es cierto? Múltiplo de 4 más 3 sería, ¿no? Exacto. Entonces, ¿cuánto sería su potencia? Esta de acá. Y sería múltiplo de 4 más 3 menos i. Y eso es todo. I a la 122, ¿qué forma tiene? A ver, recordemos, 122 es 120 más 2. 120 es múltiplo de 4 más 2. Por lo tanto, esto encaja en el tercer caso y da menos 1. Y así. Eso es lo interesante de estos números complejos, ¿no? De la unidad imaginaria. Las potencias enteras se portan así. Asumen cualquiera de esos 4 valores. Y nada más. ¿Sí? ¿Estamos? Veamos otra parte. Bueno, productos notables. Hay varias fórmulas de doctor dicen en la separata. De ellas solamente vamos a mencionar algunas que vamos a utilizar en los ejercicios.
La que siempre usamos, la que utilizaba hace un rato también es la de binomio al cuadrado. Es esa de acá. Y su variante cuando es a menos b. Esas fórmulas sí o sí te las tienes que memorizar. ¿Ya? Luego, bueno, acá hay un ejemplo. Dice, si el lado de un cuadrado es esta cantidad, ¿cuál es la expresión que representa su área? Entonces, si el lado mide eso, entonces el área es el cuadrado de toda esa cosa. Y operamos, aplicamos la fórmula. Todo esto hace el papel de A y todo esto hace el papel de B. Entonces esto es A al cuadrado, dos veces A multiplicado por B, y esto es B elevado al cuadrado. Está exactamente con la misma estructura de la fórmula que tenemos acá. Y operando nos queda esa expresión. 2 al cuadrado, z al cubo, se multiplican los exponentes, queda z6, 20, 5, aquí hay 2 y 2, 20, z al cubo, y 5 al cuadrado, 25. Y esa es la respuesta. Como las unidades están dadas en metros, el concepto debe ser metros cuadrados. Y esa es la respuesta para este ejemplo. ¿Sí? Bastante directo, ¿no es cierto? Otra fórmula que necesitamos, ¿cuál es? Las famosas identidades de Legendre, que no son otra cosa que una consecuencia de las fórmulas de binomio al cuadrado. A más b al cuadrado es esto. A menos b al cuadrado era esto otro. ¿Y qué pasa si yo juego un rato con estas dos fórmulas? Mira, yo las sumo y cuando las sume, ¿qué va a ocurrir? Se cancela el 2ab con el menos 2ab y quedaría simplemente a al cuadrado más a cuadrado y b cuadrado más b cuadrado. Y eso se resume aquí. Doble producto de la suma de cuadrados. ¿Qué pasaría si en lugar de sumar esas dos fórmulas, yo las resto? Si las resto, ¿qué va a ocurrir? A más b al cuadrado menos a menos b al cuadrado. Se van los a cuadrados y los b cuadrados y queda menos menos, se hace más b, 4 veces ab. Y ya es bastante útil en algunos casos, pero como te digo, son consecuencia de la fórmula de binomio al cuadrado. Tenemos un ejemplo, nos dice acá, hay el mayor valor de a más b, sabiendo que a y b son soluciones de esta ecuación cuadrática. Ojo, que para resolver esto no es necesario resolver la ecuación. Lo que siempre vamos a hacer es aplicarle el teorema de Cardano, que nos hablaba de a qué es igual la suma y producto de raíces. A más b es este coeficiente, pero con signo cambiado. Eso me da 2 entre, eso multiplicado por 1, y eso es 2. A por b es igual a este coeficiente, con todo su signo, entre coeficiente principal, como es 1, eso me da menos 7. Y ahora, ¿qué es lo que hacemos? Aplicamos las identidades de Legendre. A más b al cuadrado menos a menos b al cuadrado, eso es igual a 4 veces ab, la segunda fórmula del Legendre. Y reemplazamos lo que tenemos del teorema de Carrano-Vieta. A más b es 2, tanto su cuadrado. A por b es menos 7 y lo reemplazamos. Luego de acá, lo que hacemos es que vamos a despejar cuánto vale a menos b al cuadrado. Aquí da, mira, ¿está claras las cuentas acá? ¿O lo quieres hacer detallado paso a paso? ¿Está claro? Menos b al cuadrado es igual a menos 28. Esto pasa al otro lado y quedaría así. Menos 28 menos 4 menos 32, se va el signo más y queda a menos b al cuadrado igual a 32. Si saca raíz cuadrada, esto queda como valor absoluto. ¿Ya? Y esto de acá raíz de 32, ¿cuánto es? 4 raíz de 2. Entonces, a menos b puede ser 4 raíz de 2. O a menos b es menos 4 raíz de 2. ¿Qué te pide? El mayor valor. Y el mayor valor corresponde a 4 por raíz de 12. Y ahí está la respuesta. ¿Quedó claro?
Sí, profe. Muy bien, entonces esta es la identidad de Legendre. Otra identidad que recordamos es la diferencia de cuadrados, que también es básica, ¿no? Ahí la tenemos. Y el ejemplo nos pide hallar cuánto vale x en toda esta cosa. Bueno, entonces, como uno no tiene calculadora a mano, uno tiene que hacerlo un poquito de ingenio, ¿no? Y fíjate en algo. Este 4 y este 6 que aparecen. Con respecto al 5, ¿cómo los puedes escribir? Y es esta forma. El 4 es 5 menos 1 y el 6 5 más 1. ¿Y esto qué cosa es? Diferencia de cuadrados, esta fórmula. Entonces yo lo puedo escribir como 5 cuadrado menos 1. Pero ahora fíjate en algo. Todo esto realmente forma otra diferencia. Es como una escalera, ¿no? Entonces esto se va a escribir por la misma fórmula como 5 a la 4 menos 1. Pero fíjate nuevamente aquí otra diferencia de cuadrados. Y nuevamente lo multiplicamos y queda esto. Y aquí una última diferencia de cuadrados. Y queda así, 5 16 menos 1 más el 1 que está afuera. Pero esto se cancela y queda esta igualdad. Entonces simplemente igualamos los exponentes. Y acá despejando, x debe tener ese valor. Es la única solución para este ejercicio. ¿Sí? ¿Se entiende este proceso? Es básicamente un poquito empezar con el 4 y el 6, darle forma con respecto al 5. Y ahí es lo que empieza a caer así como una especie de dominio para todos los demás valores de potencia. ¿Seguimos? Ya. Ahora tenemos otra fórmula que te vamos a utilizar bastante, ¿no? Es la fórmula del binomio al cubo. A más b elevado al cubo, esta es expresión. Y si factorizas los términos centrales, se puede escribir de esta manera. También tenemos que a menos b al cubo es esta otra, donde los signos se intercambian, más, menos, más, menos. Y si factorizas los términos centrales, se puede escribir de esta otra manera. Entonces, esta es la fórmula del binomio al cubo. Un pequeño ejemplo nos pide calcular esto. X cubo más y cubo ya 9, 16. X más y al cubo es 4. ¿Cuánto es x cuadrado y a la 6? Entonces, ¿qué relación hay entre lo que aparece aquí y esto de acá? Al cubo, y esto es el cubo de esto de acá. ¿No es cierto? Bueno, entonces, ¿qué puedo decir? Si x más y al cubo es 4, llevamos al cubo y nos queda esto de acá. X cubo más y al cubo, eso elevado al cubo otra vez. Vamos a poner la primera fórmula más 3 veces x por y al cubo. Ya está. Multiplicado por x más y al cubo otra vez. Y ahí va. Y luego esto operamos. Y nos queda x al cubo más y a la 9 más 3xy. Pero x más y al cubo yo lo conozco. Entonces eso vale 4. Reemplazo. Este 4 viene de acá. Pero esto de acá también es conocido. Eso vale 16. 4 al cubo más 64. Tenemos 12x por y al cubo. Y acá lo que hacemos simplemente es operar. ¿Y qué nos va a quedar? Si pasamos a restar, aquí quedaría 48 es igual a 12 por x al y al cubo. Divido y queda x por y al cubo igual a 4. Pero eso de acá, lo que yo quiero hallar es lo mismo que escribí. X por y al cubo al cuadrado. Por lo tanto, elevamos al cuadrado y queda la respuesta. En este caso es 16. Y esa es la respuesta a este problema. ¿Alguna duda? No, profe, todo claro. Muy bien, entonces sigamos con la siguiente identidad, ¿no? Que vamos a la suma y diferencia de cubos.
tenemos esta es la fórmula. La suma de cubos y la diferencia de cubos. ¿Ya? Entonces tenemos ahí. Entonces, bien, entonces tenemos esta la suma de cubos, es a más b por a cuadrado menos ab más b cuadrado. Y la diferencia de cubos es a cuadrado más ab más b cuadrado, todo multiplicado por a menos b. ¿Ya? Y la multiplicación de binomios con términos comunes, esto es básicamente muy similar a lo que es el teorema de Cardano-Bietan. Es otra forma de escribir el teorema de Cardano-Bietan, para el caso de dos raíces o de tres raíces, que son estas fórmulas. Entonces, no los vamos a comentar, porque es fácilmente ese detalle. Sería como una multiplicación de raíces, ¿verdad? Exacto, exacto. Solo que Ah, ya. cuando hablamos en ecuaciones era menos a, menos b. Pero aquí lo está poniendo con más. Ujú. Eso es todo. Y todo lo demás es la misma mecánica. ¿Ya? Entonces, no vamos a comentarlas, es casi directo estas fórmulas. ¿Ya? Un ejemplo cortito, reducir esa cosa. Y esto, ¿qué fórmula utilizamos? La de esta de acá, la 6, vamos a llamarle 6.1. Esta sería la 6.2. Solamente para referenciarlas. Por la 6.1 se utiliza en la primera parte. ¿Es cierto? Y esto de acá, ¿qué quedará? A ver, esto de acá, vamos a escribirlo. X al cuadrado más 5 por x al cuadrado menos 3. Usando esta fórmula 6.1, x a la cuarta más 5 menos 3. 2x al cuadrado, 5 por menos 3, menos 15. 2x cuadrado más 5 por 2x cuadrado menos 1. La misma idea. 2x al cuadrado lo elevamos al cuadrado nuevamente. 5 más menos 1, eso te da 4 por 2x al cuadrado. 5 por menos 1 te da 5. Y esto es 4 por x a la 4 más 8 por x al cuadrado menos 5. Y como está restando, este es menos 4x a la 4 menos 8x al cuadrado y menos 5 se vuelve más 5. Y aquí están esos términos. Y del otro lado está acá. Como está multiplicado por 4, a esto por 4, ¿cuánto da? 4x a la cuarta, 4 por 2, 8x cuadrado, y 4 por menos 15 da menos 60. ¿Estamos? Y ahí nos fijamos que se eliminan términos, ¿no? En x a la 4 y x al cuadrado, y al final queda simplemente menos 60 más 5, menos 55. Y ahí quedó. ¿No? Es directo, ¿no? Aplicando la fórmula 6.1 para ambos productos. Bien, entonces esos son los temas que se tenía que repasar. Ahora, ¿te parece hacemos los ejercicios? Sí, profe, está bien. Ya, entonces, permíteme. ¿Ese ejercicio quieres que lo hagamos así, desde cero todo, o todo así con esto? ¿Lo hacemos con esto o con diapositivas nada más? ¿Cuál te siente más cómodo? Eh, con diapositiva sería mejor. Ya, entonces, de forma rápida, abrir el archivo. Vamos a semana 5, es esta de acá. Ajá. Ya. Ejercicios. El primer ejercicio. Esto. Ya voy a salir de esto porque si no lo voy a usar. Ah, no.
Esta cosa será. Ya, ejercicio 1. ¿Cuáles serán verdaderas y cuáles son falsas en estas tres proposiciones? Bien, entonces, ¿qué es lo que sigue? Para la primera parte. Menos 1, raíz cuadrada. Estamos diciendo acá, y al cuadrado es menos 1. Eso significa que raíz cuadrada de menos 1, su raíz positiva va a ser i, nada más. ¿Ya? Por lo tanto, este raíz de menos 1 es otra vez i. Esto de acá. Y aquí operando es 2 a la 4 por i a la 4, ¿no es cierto? Y por i es i cuadrado y eso me da menos 1. Hemos dicho las potencias enteras de i. Si i es el orden múltiplo de 4, eso te da simplemente 1. Esto vale 1. Y solamente queda i por 2 a la 4, que eso es 16 por i. Y eso es el número. Ahora fíjate, su parte real, ¿cuánto es? La parte real es eso de acá. La parte real del número complejo. Y esto es su parte imaginaria. Menos 1 más 16 te da 15. Por lo tanto, la primera proposición es verdadera. Y ahí está. Segundo número, módulo de número complejo 1 más i al cuadrado. Entonces, resulta que el módulo de ese número, aquí hay una propiedad, está en tu separata, dice que el módulo de un número complejo a la n es lo mismo que escribir z a la n y el módulo. Entonces, esas dos cosas, la potencia y el módulo, pueden intercambiar. ¿Ya? Uno antes que el otro, puedes invertir el orden de esas dos operaciones. Por lo tanto, si tú tienes 1 más i al cuadrado y quieres sacarle módulo, simplemente puedes hacer esto. Primero sacas el módulo y luego lo elevas al cuadrado. Es lo que está explicando acá. ¿Ya? Entonces, el módulo de 1 más i, ¿eso cuánto era? Raíz cuadrada de 1 al cuadrado. Coeficiente de i es otro 1, también elevado al cuadrado. Y esto te da raíz de 2. Por lo tanto, como se eleva al cuadrado, raíz de 2 al cuadrado. Y eso te da 2. ¿Ya? Y aquí dice que debe ser raíz de 2. Ah, bueno. Esa proposición tiene que ser falsa. ¿Estamos de acuerdo? Y para no emborronar, voy a borrar esto. Ahora la tercera proposición. Es esto de acá. El conjugado de ese número, dice. Bien. Lo que empiezo es reducir todo lo que se puede ese número. 2025, ¿qué forma tiene? Es un múltiplo de 4 más 1. Y que hemos dicho por propiedad, que si es número múltiplo de 4 más 1, entonces queda i nada más. Ahora, 1 sobre 1 más i. Es toda esta cosa de acá. Todo eso de ahí. ¿Ya? Este i está... Lo han copiado mal. Entonces, aquí ya lo han hecho directo. 1 menos i sobre 2. Y eso multiplicado por el i. Bueno, entonces aquí vamos a explicar esta parte. Mira, esto sería i. Esto es 1 menos i conjugado 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Y esto es i por 1 menos i sobre 2. Multiplicamos, ¿qué nos queda? I menos i cuadrado sobre 2. Pero i cuadrado es menos 1 y con el otro te da 1 más i sobre 2. Este es el número. Z se reduce a 1 más i sobre 2. Eso lo puedo escribir así. Por lo tanto, su conjugado es, a esto de acá le cambio el signo, queda 1 menos i sobre 2. Y eso es lo que está acá. Y esa es la respuesta. Aquí
Es que han hecho un error. Esto de acá no debe estar ahí. Es un error. ¿Ya? Es eso nada más. Y multiplicando esto, pues ahí queda. ¿Sí? ¿Alguna consulta? Sí, profe, en la proposición 1, al sumar la parte real y la parte imaginaria, no se toma en cuenta el signo de la parte real, porque es -1, pero, o A sí, ver, a ver. sí, ¿verdad? Sí, sí, se toma con todo. Todo Sí se esto, toma en todo cuenta. ese número. La real de z es -1. Y la parte imaginaria de z es 16. Por lo tanto, Allá sí real, se toma en así, cuenta el signo. sí se toma, sí se toma. Tanto para la parte real como la parte imaginaria. Signo se toma tal Mm, cual. ¿Ya? Ya, gracias. Listo. Entonces, este es el ejercicio 1. Y la clave es esa. Esa corresponde a la clave A. 1. Ahora veamos el segundo ejercicio, que es un poquito feo, pero solo en apariencia. A ver, simplifique todo eso. M es un entero positivo, epsilon es el número de Euler. No vamos a poder explicar exactamente qué es ese número, pero es un número muy importante dentro de las matemáticas. Aparece cuando tú quieres calcular tus intereses en préstamo de un banco, aparece cuando, por ejemplo, hace poco eso del COVID, cuántos muertos había, cuántos infectados, etc. La gente hizo modelos, ¿no? Ahí aparecía el número epsilon. Bueno, entonces, volviendo a nuestro problema, tenemos K. Si te fijas, esto de acá fuera como un A mayúscula y este es un B mayúscula, tiene esta forma. Y esto sería A menos B. Y esto está elevado al cuadrado todavía. ¿Sí o no? Tiene esa forma. Entonces, ¿qué Sí, podemos profe. hacer? A más B sobre 2 al cuadrado menos A menos B al cuadrado sobre 2 al cuadrado. Que hoy en día pues, se puede utilizar con estas cosas así que están elevadas al cuadrado. ¿Recuerdas? ¿Una diferencia de cuadrados? ¿O no? ¿Cómo era? Tiene esta forma. A ver, Legendre, mira. ¿no? Y leyenda, exacto. Pero hacemos un pequeño detalle. ¿Cómo es leyenda? Es eso acá. ¿Está claro eso? Escribo la fórmula. A más B al cuadrado menos A menos B al cuadrado, que era igual. 4 veces. ¿Quién? A por B. AB. Pero para mí, ¿quién va a ser A? Este 2 yo lo puedo repartir. A lo puedo repartir así. E a la AI sobre 2. B va a ser E a la menos AI medios. Entonces, ahí sí tiene la forma. Entonces, reemplazando, esto de acá, mira, sería 4 veces A. A es E a la AI sobre 2. El otro es E a la menos AI sobre 2. 4 arriba, 4 abajo, se cancelan. E a la AI menos AI, ¿no? Aquí queda 4, aquí queda 4, y al final queda ¿cuánto? 1. Entonces al final queda 1. ¿Está claro? Y esto simplemente se reduce todo. Y E a la 0, pues es 1. Y ahí quedó. El siguiente término, 1 más I sobre 1 menos I. Si te recuerdas la parte que hicimos en teoría, vamos a ponerla acá. Sería, A ver, sería igual ¿recuerdas? a I. Ajá. Ajá. ¿Dónde está esa fórmula? Ahí está. 1 más I sobre 1 menos I es I. Muy bien. Entonces, usamos esa fórmula. Esto es I. Y todo esto es I elevado a la M. Eso vale 1. Esto es I elevado a la M. Y lo dejo ahí. Ahora, el otro que me falta, 1 menos raíz de menos 1. Entonces elevado al cuadrado. Yo sé que raíz de menos 1 es ¿cuánto? I. Entonces 1 menos I al cuadrado. Y esto operando
me va a salir simplemente menos 2i. ¿Estamos? Entonces ya tengo lo que resulta de todo esto. Eso de acá, y esto no te olvides, estaba siendo multiplicado. Entonces juntamos todo. Acá va a ser igual a ¿cuánto? Todo este bloque grande de exponenciales queda 1. Esta fracción elevada a la m queda i a la m. Por, y nos faltó multiplicar por menos 2i, que está acá. Y de manera conveniente, multiplicamos y dividimos por i. Al hacer esto, ¿qué es lo que va a quedar? Bueno, esto de acá, aquí podemos hacerlo así o no. 1 más este i con este i se van. Entonces, es que solo acá no me permite borrar una sola parte. Ya. Esto sería 1. Esto está bacán, ¿no es cierto? Y quedaría 1 menos 2 por i a la cuánto. Este i con este. Bueno, esto de acá no lo voy a copiar, ¿bien? ¿Sabes por qué? Mira, esto se puede escribir así: 2i a la m más 1. Pero esto se puede escribir así o no. 1 menos 2i a la m menos 1 por i al cuadrado. ¿Puedo escribirlo así o no? Sigue siendo i a la m más 1. Pero i al cuadrado, ¿a qué es igual? A menos 1 Y con este menos se vuelve más. es 1. Ajá, y la respuesta que hace. ¿Por qué? Porque esta respuesta no aparece como clave, ¿no? No está en ningún lado. Entonces hay que reescribirlo y simplemente de m más 1 separo 2 unidades. Y eso me da un menos. Y ahí sí, esta opción, esta sí aparece Ah, como clave. por eso le hace el Ajá, artificio, ¿verdad? Ah, ya. exacto. Por eso esto, no disculpen, parece que ha habido un error en el tipeo. Esto confunde más que otra cosa. Es más directo así. De aquí le doy la forma con esto. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, Entonces, profe, sí se entiende. ya, muy bien. Entonces ahora ya está todo. Le hemos hecho el acomodo. Y esa es la respuesta a la clave B. Y ahí queda. Ujú. A ver, veamos a la siguiente pregunta. Esta sí está un poquito más larga. Tenemos un pedazo de cartulina rectangular. El ancho es B y el largo A. Hay que calcular el área de ese pedazo. El dato es que 3b menos 2i sobre 4 menos 3i es real. Y su módulo es 1. Entonces aquí lo que necesito es hallar esto de acá. Este va a ser mi número z. Y quiero reducirlo a un número real. Entonces, ¿qué es lo que hago? Fíjate, ¿no? La propiedad es a lo que está acá, se multiplica por su conjugada. Es como racionalizar, ¿no? Cuando hablamos de radicales. Multiplico y divido por esa cantidad. Entonces, abajo lo que va a quedar es que hay una propiedad que dice que z multiplicado por su conjugado es el módulo de ese número elevado al cuadrado. O sea, si z, más directo, si z es a más i por b, entonces todo esto de acá simplemente es a cuadrado más b cuadrado, así directo. Ya, z por z conjugado es a cuadrado más b cuadrado. La raíz cuadrada ya se eliminó. Estamos. Aplico eso. Este a es 4 y b es menos 3. Usted le va al cuadrado, 4 más menos 3 al cuadrado, 16 más 9, 25. Lo que pasa arriba es 3b por 4, te da 12. 3b por 3i, eso te da 9 por i. Menos 2ai por 4, eso te da menos 8a por i. Menos 2ai por 3i, ¿cuánto sería? Menos 2ai por 3i sería ¿cuánto? Menos 6a i al cuadrado. Pero i al cuadrado es menos 1, por lo tanto queda simplemente 6a. Y aquí está. Todo eso debe ser ¿qué cosa? Aquí está el dato número real. Pero eso yo lo puedo separar.
Todo esto se puede separar. Todo lo que no tiene i es 12b menos 6a sobre 25 más i por 9b menos 8a. No, estoy factorizando el i sobre 25 también. Si va a ser número real, entonces, ¿qué necesito? No se me está notando esto. Voy a salir. Ya. Como es un número real, entonces, si es número real, la parte imaginaria, todo esto de acá, esto recuérdate que es la parte imaginaria del número, eso tiene que ser 0. Tendría que valer 0. Por Claro. lo tanto, hay despejo y obtengo que ves 8 a novenos. Además me dice que si su módulo es 1, entonces el módulo únicamente sería eso de acá. Porque esta parte ya vale 0. Entonces el módulo solamente se termina por esta cosa. Y eso debe ser 1. Y de ahí operando. Y además recuérdate que como estamos hablando de dimensiones, ¿no? A es positivo, B también es positivo. Por lo tanto, todo esto acá arriba es positivo y su valor absoluto desaparece. Todo es positivo acá arriba. Por lo tanto, quedaría 12b más 6a es igual a 25. Y reemplazamos este valor de b en esta ecuación. Y de lo que va a salir a igual a 3 medios. ¿Esa cuenta las hacemos o ya nos podemos pasar por alto? Por 8 a novenos más 6 veces a. Esto es igual a 25. O sea que hay que hacer cuentas, ¿no? Y al final sale que... Ah, esto se bloquea, no sé por qué. Ya. Entonces A vale 3 medios y B va a borrar todo esto. Y B reemplazando va a salir 4 tercios. Entonces ahí va la cosa. Que tienes A, tienes B, y multiplicando eso te sale, ¿cuánto? 12 sobre 6, 2 metros cuadrados. Por lo tanto, el área es 2 metros cuadrados. ¿Sí? Entonces el detalle es resolverlo. ¿Está clara esas cuentas o ya los hacemos aparte? Los calculamos ahí para ver si efectivamente estas son las respuestas. Ya lo calculé, en sí sale como está en la diapositiva. Ya, muy bien. Entonces, ya ahí queda. La respuesta es la C. 2 metros Más bien, cuadrados. como dice que es un número real, la parte imaginaria valdría 0, ¿verdad? Ujú. Y este de acá. Y como me da el módulo, sería únicamente de la parte real. Ajá. Pero, ojo, su módulo va a ser simplemente la parte real. Pero aquí, como esto está hablando de dimensión de un rectángulo, esto es A y esto es B, entonces para nosotros el A tiene que ser positivo y el B positivo. Porque yo no puedo tener un rectángulo que tenga área, digamos, el ancho de menos 5 metros y B que sea 6 metros. Eso no, así no medimos, ¿no es cierto? Entonces, por eso se exige que A y B del problema tienen que ser positivos. Por eso es que al final, cuando reemplazo, como sé que A y B son positivos, entonces ya todo esto es positivo y por lo tanto el área es simplemente eso de acá. La parte real, perdón. Ya no, la barrita desaparece de valor absoluto. No es que automáticamente se van, es porque A y B en el problema son positivos, por lo tanto, peso de acá arriba, 12b más 6a es también positivo, y su valor absoluto ya no necesita las barritas de valor absoluto, la rayita desaparece. Es la observación que hay que tener en cuenta. ¿Sí? Ya, gracias. Bien, entonces, voy a borrar esto. Y el ejercicio 4. Nos piden qué contiene cumplir z para que z cuadrado sea un número real. ¿Cuál de esas 5 opciones? Entonces, lo que hacemos simplemente es escribir z de esta manera, de forma rectangular. ¿Y cuánto es z cuadrado? Recuérdate que es ese binomio al cuadrado, desarrollando. Aquí quedaba b cuadrado y cuadrado, pero hoy por el menos 1 y esto vale eso de aquí, menos b cuadrado. Y si agrupo, eso quedaría así, a cuadrado menos b cuadrado, más 2ab por i.
¿Qué me pide el problema? Z cuadrado sea un número real. Eso significa que su parte imaginaria debe ser 0, ¿no es cierto? La parte imaginaria, que es 2AB, debe ser 0. Y eso significa, por teorema del factor nulo, que o A es 0 o B es 0. Al menos uno de ellos tiene que ser 0. Eso es por teorema del factor nulo. Eso se hizo en la semana 2. Ahora, ¿qué significa? Se bloquea. ¿Qué significa? Que A sea 0. Que A sea 0, ¿qué significaría? Que mi número complejo es imaginario puro. B0 significaría que es número real. De esas dos opciones, la que aparece es que Z es imaginario puro. ¿Estamos? Si A es 0, entonces Z es imaginario puro. B igual a 0 significaría que Z es un número real. Y este O, o sea, una de las dos se tiene que cumplir. Y de las opciones vemos que únicamente aparece la primera, ¿no? Entonces esa es la respuesta que yo necesitaba. Esta cosa, porque se bloquea. Y ahí está. Entonces, de las dos posibilidades que puede tener Z, nos quedamos con que Z es imaginario puro, porque es la que aparece como clave. Esa es la que. ¿Ya? Sí, profe, Bien. está claro. La quinta pregunta, para responderla, la leemos. Nos habla de un píxel, uno de ellos representa intensidad y el otro representa brillo. Y ese píxel que está en ese punto, P minúscula, requiere un ajuste mediante rotación en el plano complejo y reducción del 25% de su magnitud para simular una disminución en la iluminación. La rotación mencionada corresponde a un giro en sentido antihorario, representada por R, y ese número, coseno 90 más I por seno de 90 grados. Calcule el nuevo valor del píxel después de aplicar la rotación y reducir su magnitud en un 25%. Bien. Para responder esta pregunta necesito explicar que es la forma, sentido geométrico de multiplicar los números complejos. Ya, vamos a hacer un pequeño paréntesis. Voy a hacer un pequeño paréntesis para explicar que hay una parte de teoría que no ha sido indicada en la diapositiva. Necesito eso acá. O sea, acá tenemos vamos a reducirlo. Necesitamos una cuestión previa. ¿Ya? Y aquí lo vamos a explicar. Observación. Cuando tú recuerdas, hemos puesto los números complejos en su forma rectangular. Eso representaba este número. ¿Ya? Este era el número Z. A más I por B. Pues, geométricamente, esto es un ángulo y el tamaño del número es el módulo de ese número complejo. ¿Ya? Entonces acá, esto es X y esto es Y. Esto era A y esto era B. Te fijas que A se puede escribir como qué. Este es un triángulo rectángulo, conoces un poquito de trigonometría. Este es el módulo y este es el ángulo. A sería igual a ¿cuánto? Módulo de Z por el coseno del ángulo θ. B sería módulo de Z por el seno del ángulo. ¿Estamos? Entonces, el número complejo que es A más I por B, ¿a qué se puede escribir?
módulo de z, coseno más i, módulo de z por seno de teta. Esto agrupando se puede escribir así: módulo de z por coseno de teta más i veces el seno de teta. Esta forma de representar un número complejo, esta forma de representarlo tiene un nombre. Esto de acá es una nueva forma de representar un número complejo. Y como aparece seno y coseno, se le llama la forma trigonométrica, o también llamada forma polar del número complejo. ¿Ya? Y esta representación es bastante interesante porque es la que a nosotros nos permite dar un sentido geométrico a la multiplicación de dos números complejos. Voy a colocar acá. Entonces, imagina que tenemos dos números complejos. Sean z, vamos a poner así, su módulo por su coseno de su ángulo, vamos a llamar alfa, y coseno de beta. Y w, vamos a llamarle a su modo otro número complejo, se puede meter así: coseno de beta más i por seno de beta. Entonces, si tú multiplicas estos números, z por w sería el producto del módulo de z por módulo de w, y en esta parte ocurre algo bien interesante. Cuando empiezas a multiplicar estas expresiones, te queda lo siguiente: coseno de alfa más beta más i por seno de alfa más beta. Esa es la fórmula del producto de dos números complejos cuando se los representa de esta manera, de la forma polar. Y esto geométricamente tiene un significado bien interesante que voy a pasar a indicar. Imaginemos que tienes tu número complejo z, que digamos que esté por acá. Este es z. Imaginemos que w es otro número complejo. Vamos a poner por ahí. Z por w, ¿qué es lo que va a tener? Mira, el ángulo que forma z con el eje real, con el eje x, ese es de acá. Este de acá, ese es alfa. El ángulo que forma w con el eje x, este de acá, ese es beta. Este va a ser beta, desde aquí hasta acá. Ahora, cuando multiplica esos dos números, lo que ocurre es que se forma un vector, digamos desde acá, y su tamaño, el tamaño de que es el vector z por w, su tamaño es el módulo de z por módulo de w. Y el ángulo que forma con el eje x, todo eso de acá, ese es alfa más beta, todo este ángulo. Es siempre un sentido, un giro en sentido antihorario. Es lo que haces. Este número, módulo de z, lo multiplicas por módulo de w, y luego eso lo rotas y sumas alfa más beta. Y eso te da ese número. Siempre. Multiplicación. Multiplicar implica un giro. Giro antihorario. Ahora, en particular, para mi problema, mi número W, vamos a poner así: W es ese de acá, el R que estoy considerando. Ese número complejo R, si me doy cuenta, coseno 90, eso es 0. Seno 90 es 1, entonces R es igual a I nada más. ¿Qué ángulo forma este número complejo en el plano cartesiano? Ese es acá o no. A ver, vamos a colocarlo en rojo. Y forma 90 grados
con el eje X. Entonces, ¿qué va a pasar si multiplicas un número W que está por acá, que tiene su ángulo alfa, cuando multiplicas por ese número? ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Se movería en sentido horario? Antihorario. La Todo es multiplicación. sentido antihorario. ¿Pero cuánto? A este alfa tienes que sumarle 90 grados. ¿Sí o no? Porque a este ángulo, este numerito, vas a tener que rotar 90 grados hacia lo que es alfa, aumentarle 90 grados, y ahí obtienes. En el segundo cuadrante. Exacto. Bueno, dependiendo, ¿no?, de dónde esté Z. En este caso es el primer cuadrante. Entonces, todo eso de acá, ¿cuánto va a ser? Alfa más 90 grados. Y ese número va a ser I por Z. Eso significa multiplicar por un número complejo, ¿no? Rota en sentido antihorario siempre. ¿Ya? Oye, Entonces, y profe, y para sí. hallar sus coordenadas, para eso serviría el coseno de alfa más beta y seno de alfa más beta, ¿verdad? Para hallar su eje en X y en Y. Pero nos podemos ahorrar ese detalle porque simplemente hago esto. Mira, dice el giro en sentido antihorario. Entonces ese giro lo vamos a colocar acá. El giro va a ser simplemente el número 6 más 8 por I. Lo multiplico por quién? Por este I. ¿Y eso cuánto te da? Sería menos 8 más 6i. Y así nos ahorramos. O sea, si hacemos con la allá del ángulo alfa y todo, al final va a salir lo mismo acá. ¿Ya? Pues este de acá era z 6 más 8i. Ahora después de multiplicarlo, esto va a ser, ahí está, menos 8 más 6i. Pero eso solamente es el giro. ¿Qué es lo que me falta? Me dice que reduce su magnitud. Eso de acá. Reduce 25% su magnitud. Aquí el tamaño no ha cambiado, solamente he rotado el vector, el número complejo, solamente lo he rotado. ¿Ya? Su magnitud, o sea, su tamaño, sigue siendo igual. Ahora, su magnitud, ¿qué es lo que me pide el problema? La magnitud final, ¿cuánto es? Es un 25% menos de la magnitud original. Disminuye, dice, en 25%. Entonces, el nuevo número complejo, ¿quién va a ser? El 75% de quién? De este número de acá, de menos 8 más 6i. ¿Y eso cuánto es? 75 sobre 100 de menos 8 más 6i. ¿Y esto cuánto es? 3 cuartos de menos 8 más 6 por i. Operas, ¿cuánto me da? Menos 24 entre 8, eso te da menos 6. 18 entre 4, ¿cuánto te da? Y esto es menos 6 más, aquí operas 9 medios de i. Ese sería el número. ¿Por qué? Propiedad. El módulo de dos números complejos es módulo de z, módulo de w. Entonces, simplemente más fácil. Me está sacando módulos, a esto lo multiplico por 5%, porque disminuyó 25%, pues, ¿no? Y ahí 75% de esto de acá. Cosa que cuando sacas módulo a todo esto, pues te va a dar lo que tú necesitas. ¿Y 9 medios cuánto es? 4,5. Y esta es la clave. La A. Ese es el detalle, porque si dice reducir magnitud, entonces al número complejo lo tengo que multiplicar por algo, para que reduzca. Si me hubiese dicho aumenta su magnitud, ¿qué hubiese hecho? Ya recordando un poco aritmética. Si hubiese dicho aumenta un 25%, ¿qué hubiese sido? El 125% del número original. O sea, era otros cálculos, ¿no es cierto?
Sí, claro. Ese era el detalle con este problema, ¿no? Cuando me dice que gira, ¿no? Rota el ángulo, el vector, ¿no? En sentido antihorario. Cuando en sentido antihorario significa que están multiplicando este número complejo por el complejo original, por el píxel, ¿no? Que es 6 más 8 y ahí va. Y bueno, volviendo a la diapositiva, es esta de acá. Se fija que ya de frente lo toman, ¿no? Pero hay que explicar por qué tengo que multiplicar, ¿no? Esos dos números complejos. Y entonces, rotando, ya tienes eso, ¿no? La intensidad es 6 y menos 8, lo que hemos calculado. Y su módulo, pues rápido, es 10. Y que está disminuyendo el 25%. Entonces, ¿cuánto es lo que queda? El módulo es de 0,5% de 10, 7,5. Y para conseguir ese valor, pues simplemente multiplica 0,75 a 6 más 8 y a 6 y menos 8. Y ahí te sale el número que queda. Como que estaba un poquito raro así la resolución en la diapositiva. Por eso quise hacerlo a mano, ¿no? Para indicar eso, por qué se hace tal o tal cosa. Una pregunta, ¿no? ¿Para qué área estás posicionando? Ya, voy a postular a medicina. Ya es mi Ya, segunda vez. bueno. Entonces, sí o sí tienes que tener estas nociones. Aunque una vez que ingreses, sí va a ser un curso, pero básico de todo esto. De hecho, los números complejos se hacen cosas, ¿no? Más lo usan en ingeniería electrónica, porque los números complejos sirven para describir lo que son las ondas electromagnéticas. Y esas ondas electromagnéticas son las que se usan para hacer ondas de radio, celulares, también hay en el fluido eléctrico, eso se utiliza números complejos. Pero bueno, entonces había que recordar un poquito de esa interpretación geométrica, que como te has dado cuenta requiere de seno y coseno, y eso creo que ya se hace en trigonometría, ¿no? Creo que hablan un poco de en esa parte, ¿no? Pero Sí. ya bueno, ajá, entonces ese es el detalle. Había que recordar esa parte para resolver este ejercicio. Bien. Profe, ¿con qué Sí. frecuencia preguntan en los exámenes de admisión sobre números complejos? Porque en el examen de admisión pasado no vino. Bueno, números complejos igual aparecen, ¿no? Cuando hay solución de ecuaciones, ¿no? Cuando son de cuarto, tercer grado, y está metido un número complejo en el fondo. Pero así tan explícito no es muy frecuente. Bien poco. De hecho, es un tema que recién también se está considerando, ¿no? Para este ciclo, ¿no? Ya dependerá de quién elabore las preguntas, incluir o no un poco de números complejos, ¿no? Pero digamos que no son muy altas, ¿no? Al menos así como en este ejercicio. Ya, lo que más viene frecuentemente he visto que son logaritmos. Sí, logaritmos, sistema de ecuaciones, por ahí a veces Ujú. ponen de optimización, creo. Ah, Y de, sí. y de ecuaciones, sí, eso sí, está para estas alturas. Ujú. Pues ahí estamos. A ver, veamos el ejercicio 6. Nuevamente un terreno rectangular. 26 metros, dos números. Ya, aquí de entrada, esos dos números tienen que ser positivos porque estoy hablando de dimensiones de un terreno rectangular. ¿Cierto? Dato es que la suma de los recíprocos de estos números es recíproco de la cuarta parte de la suma de dichos números. Y el perímetro es tanto, dice. Ahí la longitud de uno de los lados del rectángulo. Bueno, ahí ve la longitud es el metro de ese terreno. Listo. Del enunciado del problema. La suma de los recíprocos, ¿no? De estos números. Ahí está. Recíproco de A, recíproco de su suma. ¿Es igual a cuánto? Es recíproco, pero ¿de quién? La cuarta parte de la suma de dichos números. La cuarta parte de la suma, pues sería
La cuarta parte sería A más B, la cuarta parte. Y su recíproco es eso de acá, ¿no? Y te recíproco. El recíproco es la inversa, ¿verdad? Exacto. O, Vamos a poner acá, ah, recíproco de A. Eso se entiende como A a la menos 1 o 1 sobre A. Obviamente, para que esto tenga sentido, diferente a 0. El opuesto de A, eso es simplemente menos A. Eso hay que tenerlo ahí. Estamos. Una cosa es recíproco, ¿no? Que tiene que ver con fracciones, y otra que es lo opuesto, que hay que multiplicar por, o cambiarle el signo pues, al número o expresión, según sea el caso. Y ahí está. Entonces lo borro, porque va a escribir ahí. Entonces, tenemos eso. ¿Está clara esta parte? Las cuentas para llegar a este resultado. ¿cómo lo saqué? No. Ya. Lo que hago es, mira, del lado izquierdo tengo A por B y queda A más B. Este es 4 sobre A más B. Como A y B son positivos, entonces ninguna de estas cantidades puede ser 0. Como nadie es 0, puedo multiplicar en aspa. Y al multiplicar en aspa, queda este resultado, que es el que está acá abajo. ¿Estamos? Ah, ya. Sí, Y sí. ahora aquí, mira, si desarrollas, como que aquí lo han hecho un poquito, ¿cómo te puedo decir? Un poquito largo. Porque mira, acá nada más, esto bien, si es correcto me hace perder tiempo, ¿no? Porque mira, acá desarrollas el binomio, este es 4 veces AB, pasa a restar y queda así. Eso significa A menos B al cuadrado es 0. Si es 0, ¿qué significa? Que A y B tienen que ser iguales. Usando Legendre, ¿no? Se llega al mismo resultado, pero como que es un poquito más largo, ¿no? Entonces, de ese lado, A menos B al cuadrado, 0. Por lo tanto, A es igual a B. Es el mismo resultado. Legendre o de manera directa. Sale lo mismo. ¿Sí? Entonces, en realidad, nuestro terreno no es tan rectangular que digamos, ¿no? Es qué cosa. Si A y B son iguales, Sería un cuadrado, ¿no? exacto. Y un cuadrado es un caso especial de rectángulo, ¿no es cierto? Entonces, no hay problema, ¿o no? Por lo tanto, si el perímetro es 38, ¿cuánto mide un lado? La cuarta parte de 38, ¿no? O la mitad de 19, que es lo mismo. Y eso es 9,5 metros. ¿Estamos? Sí, profe. Entonces, es la respuesta. Y eso era la B. Y ahí queda. Esto lo borro. Y ahora viene la 7, ¿no? Bien, este problema es bastante texto. Hay que hacer un montón de cosas. ¿Resolviste este problema? No, profe. Recién lo estoy viendo. Ya. Entonces, yo en esta parte, mi resolución la he hecho un poquito distinta a lo que está en la diapositiva. No sé si quieres que te la muestre y te la comparto. Bueno, este es lo que se ha resuelto en la diapositiva. Pero yo, para entenderlo un poquito, yo la escribí así. Sí, A ver, ajá, para que se entienda mejor. ya. Lo que hice fue esto. Si no, acá ya aprovechando que estamos en esto. Déjame ver. Así que hay una sola, entonces aumenta esta página. No sé. Lo que hice fue sí, una sugerencia es que cuando tienes un montón de datos,
A veces es mejor expresarlo usando tablas, ¿no? Y se hace más, un poco más práctico, ¿no? Se ordena mejor la información y es más fácil poder llegar a un planteamiento más práctico. Entonces, mira, tenemos tres modelos. Dice acá, visión por computadora es uno, el otro es de análisis predictivo y el otro es de, ¿qué cosa? Lenguaje natural. Tenemos tres. Entonces, lo que yo hice para hacerlo más práctico, hacer una tablita. Lo tengo acá. Vamos a poner el primer modelo para ahorrarnos un poco de texto. Es modelo de visión, ¿no? El otro es de procesamiento de lenguaje, PLN. Y el otro es análisis predictivo. Entonces, por colocarle análisis. Y aquí vamos a hacer una tablita. ¿Qué cosa necesito de eso? Entonces, ¿qué información me da? Uno es cuántos créditos gasté de cada uno. Pues aquí pondré el número de créditos. Luego, que sigue? El precio por crédito. Pago unitario, no por crédito. ¿Ya? Entonces ahí veamos. De análisis predictivo. Hasta que hay un punto aparte. Adquirió A créditos por el modelo de visión por computadora. O sea, aquí este es A mayúscula por B dólares cada uno. O sea, cada crédito costó de dólares. Luego dice B créditos para el modelo de PLN. ¿Cuántos créditos compró? B. ¿Cuánto costó cada uno? C dólares. Y para el análisis predictivo, ¿cuántos ha comprado? Dice C créditos para el modelo de análisis predictivo. Compró C créditos. ¿Cuánto costó cada crédito? A dólares. Ese texto ya está ahí. ¿Sí? Ahora la pregunta dice, en total, aquí hay un dato, esto lo voy a tener que resumir. En total, gastó 90 dólares y obtuvo 20 créditos. Entonces, ¿esto cómo lo escribo acá? Será dato. El gasto total. ¿Cuánto sería? Si a créditos y cada uno cuesta B, gasto total en visión, ¿cuánto sería? A B. La misma idea. Esto es BC. Y eso es C por A. O sea, A por C. ¿En total cuánto es? Eso fue de 90 dólares. ¿No es cierto? ¿Y total de créditos cuánto es? A más B más C, ¿no? Exacto. A más B más C igual a 20. Ahora aquí viene la pregunta donde hay que tener cuidado en este bloque. ¿Cuánto habría pagado? Dice, si hubiese comprado a créditos para el modelo de análisis predictivo. Entonces aquí voy a poner la cuestión hipotética, ¿no? Si hubiesen, el si hubiese, mejor lo podemos así. El famoso si hubiese puntos suspensivos. Entonces digo, ¿cuánto si hubiese comprado a créditos para el modelo de análisis predictivo? O sea, el número de créditos en el si hubiese. Aquí es A, análisis predictivo, B créditos para el modelo de visión por computadora y C créditos para el modelo de PLN. Ahí está. Entonces, si hubiese, ¿cuál hubiese sido el gasto? Si compraba, ¿no? Hubiese gastado ¿cuánto? ¿Cuánto sería si hubiese comprado esto de créditos?
cada crédito cada crédito tiene los mismos precios. Entonces, gasto hubiese sido ¿cuánto? Ahí sería B B por cuadrado, B, C por C. Claro, ajá, sí. A cuadrado. Entonces, yo necesito hallar esto. ¿Cuánto es este gasto? ¿Sí? ¿Se entiende? Necesito hallar la suma del cuadrado de estos tres números. ¿Y cuáles son mis datos? Esto de acá. ABC sumado dan 20, AB, BC, AC da 90. Y entonces aquí utilizamos esto, ¿no? Hay una fórmula que debes tener en tu boletín. El trinomio al cuadrado, la que es igual. La suma de cuadrados más el doble producto de AB, AC y BC. Lo de los datos, A más B más C ya lo conozco. ¿Eso da cuánto? 20 al cuadrado. ¿Cierto? Esto no lo conozco, lo dejo. Más 2, ¿quién? AB, AC, BC. Eso es 90. ¿Sí? Entonces simplemente despejamos esto. Pues. La suma de los cuadrados. 20 al cuadrado, 400. 2 por 90, 180. Esto va a ser igual a 220. ¿Qué cosa? Dólares. Y ahí queda la respuesta. No sé si se entiende mejor así. Sí, con la tablita se entiende mejor porque en la diapositiva de la pre lo hizo lineal, creo. Y ahí para marearse está. Sí, sí, es muchas cosas. Y entonces, sí, yo recomiendo, ¿no? Cuando hay mucha información, sí, muchas cosas, mejor así ponerle una tablita y ahí se ordena todo. Por ejemplo, cuando se hace por esa parte de optimización, etcétera, y ahí donde la gente se marea, programación lineal, ¿no? Que se suele hacer. Entonces, más objetivo, ponle una tablita, qué tienes, cuánto cuesta, y ahí empiezas a agrupar. Gasto total, cómo lo calculas. Es como si fuera una pequeña hoja de cálculo, ¿no? En el fondo es eso, como si fuera una hoja de cálculo, pero hecha a mano. Y ahí está. Ese es el ejercicio 7. Bien, volvamos a la diapositiva. Así como que muy de frente a veces uno se marea. ¿Y por qué salió así? O sea, entonces no queremos eso. La cosa es entender por qué sale. Ya cuando uno practica de frente, uno lo puede hacer después, pero yo prefiero usar tablitas. Me ordenan la información y se me aclaran las dudas. Y bueno, ya sabemos que sí, y ahí queda. Porque si no trae positivo esto, ahí. El último problema es acá. Este de acá. ¿Lo resolviste? Dice que tienes una fotografía familiar en un marco rectangular en una sala. La suma de longitud de los lados es 15 y la suma de los cubos de esa longitud es 88.75. Para que el marco encaje perfectamente, calcule el área exacta de dicho marco. A ver. Ese problema todavía lo no has hecho. Todavía, profe. A ver. Te puedes dar 5 minutitos para que lo resuelvas. Para que lo plantees y nos podemos resolverlo. Ya, profe, gracias. Lo voy a hacer. Ya. A ver, empieza ahí. En 5 empezamos. ¿Y cómo vamos? ¿Hola? Sale la ¿La cual? dado La D. 55. Ajá. A ver, veamos. Ahí ve los lados del marco. Por dato, la suma de los lados es 15. Adyacente y rectangular. Suma de cubos, eso de acá. Y bueno, suma de cubos, aquí es igual. Y reemplazamos en nuestra pregunta. 15 cubo, ¿no? Es igual a 88 más
3 veces el producto de A por B, que me da, ¿cuánto? No lo conozco, y la suma de A y B. Y eso por datos de que es 15. Mira acá, lo que hay que despejar es AB. Operando y dividiendo. Entonces, aquí de repente lo que es un poquito engorroso es, ¿no? Es trabajar con estos decimales, ¿no? Básicamente esa es la dificultad en este problema. Trabajar con esos decimales, dividirlos y todo esto. Y efectivamente es la D. Sí, está muy bien. Entonces esos eran los problemas de la clase, ¿no? De esta semana. A ver, tenemos acá los... Sí, entonces te salió esto, ¿no es cierto? Estamos bien. Las claves de los propuestos serán esas de acá. A ver cómo vamos. Tuviste la primera que estaba resolviendo al inicio de las propuestas. Es bastante parecida a la que se hizo en esta sesión de la clase. A ver, a ver si nos alcanza el tiempo y hacemos uno más, ¿te parece? De los propuestos. Ya, profe, está bien. Eso yo los tenía por acá ya, porque fue este de acá. Ah, este no es, este de acá es. Bien, este era el 2. El anterior es muy parecido al problema que hicimos en clase, las conjugadas y todo eso. ¿Ya? Así que si le tomas una... Es que a veces lo hago así como pizarra porque así me piden, ¿no? Cuando me piden esta para la teoría. Prefieren ver así dónde salen las cuentas, como que en las diapositivas a veces va muy directo. Algunos compañeros es un poquito que se pierden. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hago con las propuestas. Ya bien. La segunda pregunta. Me piden simplificar todo esto. Y bueno, ¿qué hay que hacer? ¿Qué va a ser igual a cuánto? Bueno, aquí 2i cuadrado menos 2 veces i más, bueno, aquí hay que desarrollar un binomio al cubo, ¿no es cierto? Y binomio al cubo, ¿cuánto era? A menos b al cubo. Si recordamos era a cubo menos b cubo. ¿Qué más? Bueno, Menos teníamos 3. a ver, era 3a2b más 3ab2 menos b3. Pero si factorizábamos, ¿cómo quedaba esto? Menos 3 veces a por b, y esto es a menos b, ¿correcto? Entonces, utilizo la última, ¿no? Porque esa es la que como que me cuadra más. Entonces, vamos a utilizar acá un corchete. ¿Y qué me da? Raíz de 3 al cubo menos i elevado al cubo. Ya está. Menos 3 veces raíz de 3 por i. Y al otro lado queda raíz de 3 menos i. Al otro lado, fíjate que este es un número por su conjugada. Este es 1 más i y este en conjugada. Y z por z conjugada te dije que era igual a cuadrado más b cuadrado, donde z es a más i por b. ¿Sí? Esa es propiedad. Si z tiene esta forma, z por su conjugada es a cuadrado más b cuadrado, así de frente. ¿Y aquí cuánto sería Profesor, entonces? Sí. profe, una consulta. Entonces la conjugada no necesariamente es con el signo opuesto. Ah, no, mira, por ejemplo, tienes este número 2 menos 3i, que sea z. Entonces su conjugada, ¿quién va a ser? 2 menos menos 3, y eso me da 2 más 3i. Si z es 5 menos 4i, todo esto sobre 3. Conjugada, ¿quién va a ser?
Como esto es un número real, su conjugada es el mismo número, entonces arriba nada más atacas. 5 más 4i, 3 sobre 3. Así funciona la conjugada. ¿Sí? Si z fuera, qué sé yo, raíz de 3 más 2 veces i, todo esto sobre 5. Entonces su conjugada de z, ¿cuál va a ser? Raíz de 3 menos 2i Menos. sobre 5. Nada más eso. Cambia el signo de la parte imaginaria. Eso es todo lo que hace la conjugada. Ah, ya. ¿Ya? Entonces z, si z tiene la forma a más i por b, b puede ser positivo o negativo, ya depende. Entonces z por su conjugada es automáticamente a cuadrado más b cuadrado. El i nada, ya desaparece. Solamente queda esto. ¿Ya? Entonces, teniendo en cuenta ese pequeño detalle, eso es z, 1 más i su conjugada. Por propia y puesto por lo que estoy indicando, ¿cuánto me va a dar? A vale 1, 1 al cuadrado, coeficiente de i es 1, otra vez al cuadrado. Y ahí queda. 2i cuadrado es menos 2, menos 2i, más aquí operando, ¿cuánto me da? Todo esto. Raíz de 27, eso es 3, raíz de 3, y al cubo, ¿cuánto es? I por i cuadrado es menos 1, menos 3, raíz de 3 por i, que multiplica raíz de 3 menos i. Y esto es más 2. Aquí hay menos 2, con este más 2 ya se va. Queda menos 2i más cuánto. Aquí es 3 raíz de 3 más i. Este número multiplica todo eso de acá, ¿no es cierto? ¿Qué me quedaría? Menos, voy a dejar, 3 raíz de 3 por raíz de 3. Eso sería 9 por i. 3 raíz de 3 por i. Aquí quedaría así, menos 3 raíz de 3 por i al cuadrado. ¿Y esto cuánto es? Menos 2i más cuánto. 3 raíz de 3 más i menos 9 por i. Y aquí cuando menos con menos, más 3 raíz de 3, pero i cuadrado ¿cuánto es? Menos 1, correcto. Y eso es menos de raíz de 3, aquí hay de raíz de 3. Eso también se cancela. Finalmente queda menos 2i, aquí queda menos 8i. Y finalmente queda menos 10i. Y esa es la clave, ¿o no? Sí, la veo. Ya está. Entonces, ahí va. Entonces, los otros problemas que tenemos en esta parte son bastante parecidos, ¿no? Los que nos estamos desarrollando en esta parte. ¿Ya? Entonces, como vamos de tiempo, ¿nos alcanza o ya nos alcanza? 5 minutos. A ver, veamos hasta dónde llegamos con el siguiente problema. Entonces, me imagino que ya tomaste captura o algo. Pasamos al siguiente. Sí, ya lo. Ya, Profe, sí. uno de los ocho sería el más difícil para hacer ese. A ver. Bueno, en estas están por ahí, ¿no? Complicado, no lo he visto. Esta de repente, por la cuestión operativa, ¿no? A ver, vamos a hacer un repaso y rápido, al toque. Esta es parecida a la que hice, de rotación por complejo, disminución. Es muy parecida, así que Allá. ya, esa ya ni la vemos. Esto es completar cuadrados y básicamente es eso. Es ordenar los datos nada más. Esta de acá es parecida a la que hemos visto del marco, ¿no? ¿Recuerdas? De los lados adyacentes y la suma de los cubos. Es parecido a esta, ni más ni menos, solamente con datos cambiados. Y esta, a ver,
Ya, esto es reducir. Aquí tienes que utilizar identidades condicionales para darle forma a estas cositas. Aquí dice A más B más es 0, ¿no? Entonces de esto le das forma. Mira, así rápido más porque ya no va a alcanzar el tiempo para completarlo. A más B más C es 0. Entonces, ¿qué pasa si yo escribo así? A menos 1 más B más 1 más C. ¿Sigue siendo 0 o no? Y si es 0, entonces aquí es igual la suma de cubos de estas tres cantidades. Y ahí aplicas para reducir esto de acá. ¿Quedó claro? Ah, ya, claro. Ujú. Y acá si la suma A más B más C es 0, ahí sale otra identidad que te permite reducir la expresión para S mayúscula. Esto es para R mayúscula. Y de acá sale otra identidad condicional que se lo vas a utilizar para el R mayúscula. Este es para R y el otro para S. Perdón. Este es para S mayúscula. Entonces de esta solo tiene identidad condicional que te permite simplificar el S mayúscula. Entonces ahí tú ya reemplazas y te vas a dar cuenta. Y ahí sale. Lo único que tienes que encontrar es eso de acá, para R mayúscula. Saca la identidad y sale. Eso sería con Ya, respecto a profe. estas dos preguntas. Ajá. Y eso es básicamente todo. Ya como ya tienes las claves, ya con eso puedes empezar a resolver rápidamente. Aquí están las claves. Ya le hiciste la captura. Sí, profe. Ya. Entonces, básicamente es eso. Y bueno, si cualquier duda, la otra semana estoy en el mismo horario para lo que es consultorías, cualquier cosa y puedes preguntarme también. Ya, profe. Muchas gracias. Me retiro. Listo, Tenga buenas tardes. listo, gracias. Buen día.